Así que bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Señor, a esta iglesia local que se llama La Iglesia en sus Pasos. En el día de hoy vamos a enfocarnos en una dirección un tanto distinta a la que hemos estado enfocándonos en los últimos 2 meses y medio. Vamos a mirar a través del cristal de la palabra de Dios hacia nosotros, hacia la familia, hacia nuestro rol de padres, nuestro rol de hijos, nuestro rol de abuelos, y lo que Dios tiene diseñado para nosotros en esa capacidad. Queremos ser escalón de crecimiento para todas las personas que Dios ponga en nuestro camino. No queremos ser piedra de tropiezo. Amén. Para nadie, muchísimo menos para los pequeños adolescentes que aún viven bajo nuestro techo. Así que esta es una buena oportunidad para reflexionar, para reconsiderar nuestro rol como padres, nuestro rol como hijos, nuestro rol como abuelos, reflexionar, reconsiderar, y como hemos estado diciendo consistentemente en los últimos meses en nuestra iglesia, esta es una buena oportunidad para recalibrar. Luego de reflexionar, luego de reconsiderar mi rol como padre, cómo he estado funcionando, qué he estado haciendo como hijo, como abuelo, luego de reflexionar y reconsiderar eso, pues hacer los ajustes que sea necesario hacer. Mi esperanza es que esa sea la perspectiva, la determinación de cada uno de nosotros en esta tarde. Al comienzo de nuestro culto en la tarde de hoy, lo hicimos leyendo 2 porciones bíblicas. Yo vuelvo a leerlas. Les suplico por favor que si no tiene su Biblia, que pues por lo menos anote la cita bíblica, pero si tiene su Biblia es Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y luego vamos a leer Efesios capítulo 6, mejor dicho, versículos del 1 al 4. Vamos a estarlo leyendo en los próximos momentos. Antes de hacerlo, permítame decir unas cuantas palabras en adición a las que ya he dicho. En la tarde de hoy, descansando en el poder de la palabra, descansando en la dirección del Espíritu Santo, con el propósito de darle gloria y honor a Cristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos proponemos considerar, hermanos, ¿podrían subir esto un poquito, por favor? Gracias. Vamos a considerar, lo mejor dicho, lo que como padres, usted y yo podemos hacer para criar, entrenar, educar hijos en lo que la Escritura llama disciplina y amonestación del Señor. Vamos a considerar lo que usted y yo como padres podemos hacer para realizar eso: criar niños, entrenar niños, enseñar niños, educar niños, formar niños en la disciplina y amonestación del Señor, de forma tal que en vez de nosotros ser pared de separación, seamos un eslabón de conexión. Muy, pero que muy importante. Entre un niño y Dios, alguien hace mucho tiempo dijo, se encuentran sus padres. Entre un niño y Dios se encuentran sus padres. Y se encuentran sus padres en algunos casos como pared de separación, porque la conducta de los padres, la actitud de los padres, lo que hace es promover una perspectiva del mundo en la mente de los niños. Por consiguiente, se convierten en pared de separación entre ellos y Dios. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Entre un niño y Dios se encuentran los padres.
Y los padres pueden ser una pared de separación entre el niño y Dios, o pueden ser un eslabón de conexión entre ellos y Dios. Puesto de otra forma, los padres, por sus acciones, por su conducta, por sus prioridades, por su comportamiento, por su ejemplo, pueden ser para sus hijos una pared de separación entre ellos y Dios. O a través de su conducta, su comportamiento y su ejemplo y su enseñanza, pueden convertirse en un eslabón de conexión entre ellos y Dios al permitirle a los niños, al fomentar en los niños, contrario a una perspectiva del mundo, una perspectiva secular, una perspectiva humana, fomentar en los niños, en la mente de los niños, una perspectiva bíblica. De eso se trata la enseñanza en esta tarde. No vamos a hablar del punto de vista del pastor Edwin en cuanto a la crianza de los niños o distintas metodologías en cuanto a qué hacer, qué no hacer. Simplemente vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice y usted y yo vamos a decidir qué en realidad, qué es lo que aspiramos ser. Aspiramos ser un eslabón de conexión entre mis hijos y Dios, entre mis sobrinos y Dios, entre mis nietos y Dios, entre mis estudiantes y Dios, right? O aspiro a ser una pared de separación. Mi propósito, mi determinación es, yo voy a vivir como yo quiera vivir y pues que la cosa salga como salga, right? En este país se realizan toda clase de encuestas, ¿verdad? Y recientemente se realizó una encuesta y el resultado de la misma, o entre los muchos resultados de que esa encuesta pues trajo, uno de ellos es significativo para nuestra enseñanza en esta tarde, y es que conforme a esta encuesta, 8 de cada 10 niños, 8 de cada 10, 8 de cada 10, 8 de cada 10, 8 de cada 10 niños que crecieron en la iglesia, 8 de cada 10, cuando llegaron a los 20 años, se han separado de la iglesia y no quieren saber nada de todo lo que huele a iglesia. Y estamos hablando de iglesias que se identifiquen a sí mismos, como es el caso de nosotros, como iglesias evangélicas. Así que veamos qué es lo que la palabra de Dios dice, veamos dónde nosotros estamos, seamos honestos como nosotros mismos, reflexionemos, ¿verdad? Consideremos y por sobre todas las cosas recalibremos nuestro rol, nuestra responsabilidad como padres, como madres, y pues salgamos de aquí con una disposición renovada por el poder del Espíritu Santo. La primera porción bíblica que le dije que queríamos leer se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 4, en el versículo del 1 al 4, donde dice: escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza, versículo 2, por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, David, Salomón, delicado y único, mejor dicho, a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo: retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Right? En Efesios tenemos otra porción bíblica que habla sobre el mismo particular y él literalmente o casi literalmente menciona las mismas cosas que Salomón también menciona. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, donde va a estar nuestro énfasis en esta tarde, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver esta porción bíblica de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a
hacer una pequeña exposición bien, pero que bien breve de esa porción bíblica. Manténgala ahí al frente suyo y si pueden mantenerla en la pantalla se lo agradezco también. Veamos qué es lo que en su contexto la porción bíblica nos dice y luego de eso vamos a ver unos fundamentos bíblicos que como padres tenemos que considerar y vamos a ver una prescripción para los padres basada precisamente en estos tres fundamentos que vamos a identificar dentro de un momento. El pasaje en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, comienza en el versículo 1 con la palabra hijos. Ahí se refiere a hijos e hijas que aún viven bajo el mismo techo de sus padres. En otras palabras, hijos e hijas que aún dependen y son sostenidos por sus padres. A estos particularmente es que va dirigida la amonestación de los primeros 3 versículos. Lo que inmediatamente sigue es: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer es una palabra que implica acción. Obedecer es una cosa que se hace, ¿verdad? En otras palabras, lo que está diciendo: escuchen atentamente, respondan de forma positiva a lo que están escuchando de labios de sus padres, sométanse a las palabras de sus padres, sométanse a la autoridad de sus padres. Otra vez, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque ellos, vuestros padres, entre otras cosas, son los agentes que el Señor, creador del universo, creador de todas las cosas, ha colocado sobre ustedes. Obedezcan al Señor, porque el obedecer a los padres es como en cierta forma si estuvieran obedeciendo al Señor mismo, porque Dios ha estipulado que la obediencia es lo que corresponde a esa relación de padres e hijos. Obedezcan al Señor porque se trata obedecer del designio perfecto de Dios. Y así Dios lo exigió. Dios exigió que los hijos obedecieran a sus padres, right? En el Señor. Y lo último que dice es porque eso es justo. En otras palabras, es correcto. Y es correcto simplemente porque Dios lo ha dicho. ¿Alguien dice amén? Es simplemente correcto porque ese es el estándar. Dios estableció el estándar de que los hijos obedecieran a los padres. Dios no estableció el estándar que tristemente es el que gobierna en el día de hoy, donde la mayor parte de los padres son gobernados por los hijos. Right? Ese estándar está al revés. Y esta es una de las cosas que necesitamos comenzar a reconsiderar, reevaluar en todo momento y sobre todo recalibrar con la intención de hacer los ajustes que sea necesario y salir de aquí con una perspectiva y con una actitud distinta con relación a un rol que Dios nos ha concedido. Dios nos ha privilegiado con ese rol y esa responsabilidad no es una responsabilidad eterna, porque para este rol que Dios nos ha dado hay una serie de seasons, temporadas, épocas, donde en cada una de esas épocas hay una serie de cosas que yo estoy llamado a hacer. Si no las hago en esa época en particular, el tiempo para hacerlas se me va a pasar y el resultado de no hacerlas va a ser caos en la vida de mi hijo, y por ende de mi vida como padre, y por ende de mi matrimonio, y por ende de mi familia. All right? So, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra implica, además de acción, implica una actitud que es la que provoca una acción. Y en este caso, simplemente está diciendo: considera a tus padres como dignos del más grande honor, del más grande respeto. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, y sabemos que la sumisión de hijos a padres se hace
en su capacidad primaria, porque esto es agradable a Dios y porque amamos a Dios, respetamos a nuestros padres, y Dios en su gracia añade una bendición especial para aquellos que se acatan al mandato. ¿Cuál mandato? El mandato de honrar a padre y a madre. La bendición es de que, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay muchas cosas que se han dicho sobre este particular y cosas que se le han añadido y doctrinas que se han desarrollado y promesas, sobre todo en la iglesia de la superfe y prosperidad y todo ese sinnúmero de cosas. Pero simplemente lo que se está diciendo aquí es nuevamente para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La frase para que te vaya bien se refiere a la calidad de vida. Y el que te vaya bien no es definido por el mundo, es definido por Dios. Amén. Es bien conforme a lo que Dios quiere. Bien para Dios en un momento puede ser una cosa que en otro momento no necesariamente sea eso. Así que el que sea bien o no lo sea, no lo vamos a definir nosotros. Lo que sí nosotros podemos definir es que mi vida está en las manos del Señor y yo lo que quiero es obedecer al Señor y yo lo que quiero hacer es la voluntad del Señor. Y dentro de sometimiento a Dios, pues lo que Dios quiera hacer va a estar bien para mí. Así que cuando dice para que te vaya bien, se refiere a una calidad de vida. Y cuando dice seas de larga vida sobre la tierra, se refiere a la cantidad de vida prometida. Right? Ahora, el punto es este. El creyente, escucha, que honra a sus padres, se asegura, importante, de que su vida tendrá la duración que Dios pretende que tenga. En otras palabras, el creyente que honra a sus padres se asegura de que sus días no van a ser cortados como sucedió en la vida, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Y como sucedió, por ejemplo, en muchos casos que se mencionan en el libro de Primera de Corintios. Versículo 4, que es el que más nos interesa en esta tarde. Y vosotros padres, ahí se refiere tanto al padre como a la madre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se hace eso? Por medio de exigencias, de imposiciones, de presiones que son irrazonables. Exigencias, imposiciones y presiones que despiertan desesperación. No me acuerdo exactamente si era en El Chavo, pero había un personaje que decía, cállate, 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 que me desespera. Right? Muchas de las exigencias, imposiciones y presiones de los padres son irracionales y lo que provocan es desesperación en los niños, provocan enojo y provocan resentimiento en ellos. Y lo que la Escritura nos dice es que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. En vez de eso, criadlos. La idea de la palabra contiene la posibilidad de cultivar algo, de instruir algo, de enseñar algo, de formar algo. Criadlos nos da dos criterios. El primero es disciplina y el otro es amonestación. Criarlos en disciplina, en el entrenamiento sistemático que se le ofrece a un niño, donde está incluido una cosa que se llama corrección y disciplina. Y énfasis, cuando se trata de disciplina, corrección, castigo, debía haber dicho en vez de disciplina, castigo, el énfasis es en la conducta. No es porque lo hace, sino lo que está haciendo, porque hay un parámetro que se ha establecido que no acepta como correcto lo que está haciendo. La otra cosa es en la amonestación, también incluye corrección, pero el énfasis es en entrenar y enseñar al niño. Y ese entrenamiento y esa enseñanza no está enfocada en la acción, sino que está enfocada en la actitud.
Pero note que dice, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es eso del Señor? Simple, muy pero que muy simple, pero extremadamente importante. Y si usted no lo hace de esa forma, pues le va a salir el tiro por la culata. Cuando dice en la disciplina y amonestación del Señor, es simplemente de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor, es simplemente hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Cuando dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor, quiere decir hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Cristo Jesús y para el honor de Cristo Jesús. Eso es lo que el pasaje en su contexto comunica. Ahora, en esta tarde lo que queremos es identificar unos fundamentos bíblicos que nos pueden ayudar a nosotros a criar nuestros hijos, a contribuir en la crianza de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de estudiantes en la escuela, donde sea, ¿verdad? ¿Sabe? Pero particularmente nuestros hijos, ¿verdad? Criarlos en esa amonestación, en esa disciplina, de forma tal, escuche, porque el producto, the end product, el producto final que estamos buscando es que yo, que estoy entre, no pierda de vista esto, yo estoy entre Dios y mis hijos. ¿Ok? Y yo puedo ser un eslabón de conexión entre mis hijos y Dios, o yo puedo ser una pared de separación entre mis hijos y Dios. Si yo realizo mi rol como padres, no siendo guiado por el Señor, la palabra de Dios, dirección del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y honra de Jesucristo, si yo no soy dirigido de esa forma, y esos no son los recursos que yo utilizo, pues o lo que están gobernando mi vida, pues el resultado lo más probable va a ser tristemente en que yo, en vez de ser eslabón de comunicación o conexión, mejor dicho, entre mis hijos y Dios, yo voy a hacer esa pared de separación. Y mis hijos, en vez de desarrollar una perspectiva bíblica de la vida, por lo que han visto, por lo que han escuchado y sobre todas las cosas, por lo que mami y papi han modelado, que es lo que más contribuye al desarrollo de la perspectiva de un niño. No es lo que el pastor de niños, ni el pastor de joven, ni el pastor en la iglesia digan, enseñen. Es lo que mami y papi me enseñen, me digan y modelen para mí. Alguien dice amén, aleluya. All right. Si no es bíblico, el resultado va a ser que la perspectiva de mis niños va a ser una perspectiva del mundo secular. Pero si es hecho de la forma correcta, pues entonces el resultado debe ser que mis hijos tengan una perspectiva bíblica y que haya una conexión entre ellos y el Dios que nos ha salvado. En las notas suyas vemos 3 fundamentos bíblicos. 3 fundamentos. Sobre estas 3 cosas debemos edificar lo que estamos haciendo. Primeramente, esta proposición, que la palabra de Dios es suficiente. ¿Alguien dice amén? El miércoles pasado trataba yo, en mi incompetencia, en lo inadecuado que soy, trataba yo, y mira que traté de comunicar precisamente ese principio, esta verdad en el comienzo. Lo tenía, que me estaba quemando dentro de mí, pero no podía articularlo en la forma clara que lo puedo hacer, yo espero, en la tarde de hoy. Pero el punto es que la palabra de Dios es suficiente. Por eso, una de las cosas esenciales que la iglesia del Señor Jesucristo hace es que la iglesia de Dios enseña. Y enseña la palabra de Dios. Right? Y evitamos al máximo envolvernos en cualquier tipo de discusión o tema que no esté centrado en la palabra de Dios. Como dije ahorita, mi intención no es compartir mi filosofía personal acerca de cómo ser padres. Mi intención es de exponer la verdad bíblica acerca de nuestro rol como padres.
Porque el Dios que diseñó los cielos, la tierra, las constelaciones, la familia, el matrimonio, es el Dios que también diseñó la familia. Y la familia debe operar conforme al diseño de Dios. Hay muchas personas que hablan mucho de Cristo, que si yo creo en el Señor, que si yo creo en el rapto, que si yo creo esto, aquello otro, pero cuando se trata de su vida como tal, la forma en que sus familias operan, pues operan de una forma que es contraria al diseño de Dios. Y lo más probable es que la inmensa mayoría de las personas que se encuentran aquí en esta tarde, en una forma u otra, han cojeado esa pata. Algunos todavía tienen los chiquitos en su casa, otros están a punto de irse y otros ya no están. Mi sugerencia es que independientemente de cualquiera de las condiciones en que usted se encuentre, que simplemente sea, por favor, se lo imploro, sensitivo a la voz de Dios, que tenga la actitud correcta, que esté dispuesto a confesar su pecado y arrepentirse de forma tal de que Dios pueda hacer la obra en usted, pueda capacitarle para que usted pueda hacer luz en lugares donde en un momento dado usted fue tinieblas. Gloria al nombre del Señor. La Escritura nos enseña que en su omnisciencia, porque Dios lo sabe todo, amén. Dios sabía lo que como padres en este año del Señor que nos ha tocado vivir, lo que como padres íbamos a necesitar para criar babies, infantes, para criar niños, para criar adolescentes. El tiempo es difícil, pero hay unas cosas que son permanentes. En la palabra de Dios están encerradas todas las herramientas que usted y yo necesitamos para cumplir con el rol que Dios, no el mundo, no la escuela, no los medios sociales, no las redes sociales, para cumplir con el rol que Dios ha diseñado para nosotros. La Escritura contiene todas las herramientas que usted y yo necesitamos. Alguien dice amén, aleluya. All right, okay. Now, yo no estoy sugiriendo de ninguna forma, porque yo no nací ayer, que la palabra de Dios va a tener todas las respuestas para cada uno de los problemas, de los conflictos, de los traumas, de los asuntos que en nuestro rol de padre tenemos que enfrentarnos en la cultura en que vivimos. That's not what I'm saying. Y sería una ignorancia de mi parte y responsabilidad de mi parte, pues sugerir tal cosa. Pero sí puedo decir que hay un asunto que es vital, esencial, de vida o muerte, en nuestro rol de padres, donde la palabra de Dios nos da todo lo necesario. En las notas suyas, por favor. Si no tiene un highlighter, fabrique uno ahí donde usted está, o sáquelo de algún lado, busque algo, saque cualquier cosa, porque esto vale la pena, o circúlelo, o subráyelo, haga algo, por favor. No se quede ahí, sino que deje que el Espíritu Santo, pues, pregue con usted. Asunto vital, familia. Lo mejor que los padres pueden hacer por sus hijos, ¿qué es? Darle una buena educación, darle un buen seguro médico, llevarlos a una escuela cristiana, right? Conseguirle un buen coach de baloncesto, un buen coach de voleibol, un buen coach de soccer, un buen maestro de piano, un buen maestro de violín o lo que sea, right? Okay. O de batería. ¿Será eso lo mejor que un padre puede hacer por un hijo? Bíblicamente hablando, no. Lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es crecer él como padre a la imagen del Señor Jesucristo. Ahí estamos, por ahí empezamos. Y el punto aquí en este momento es, ¿sabes? No mirar para el lado, sino mirar para adentro. ¿Será que en este momento, yo estoy cumpliendo con esa responsabilidad? Lo mejor que yo puedo hacer para mis hijos es yo crecer a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que los hijos míos están viendo, han estado viendo durante todo este tiempo? Están viendo a una persona, a una mujer, a un hombre que cada día se parece más y más al Señor Jesucristo, que toma decisiones más y más parecidas al Señor Jesucristo, que responde a la presión en una forma más y más parecida al Señor Jesucristo.
¿O es alguien que simplemente menciona a Jesucristo y canta 2 o 3 canciones y tiene 2 o 3 letreritos por ahí, pero su vida pues no es lo que está pasando, no es lo que nunca ha pasado? Esto no es prioridad. Eso estará en ese bosquejo, pastor, usted lo pone ahí, pero esto no es la prioridad de mi vida. Tengo montones de otras cosas que son más importantes para mí que crecer a la imagen del Señor Jesucristo. You may not say that directly to me, but probably that's what you're thinking. Peor todavía, probablemente eso es como estás viviendo. Esto no es mi prioridad. En mi vida se me había pasado por la mente a mí que esto es lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo. Yo pensaba que era vacunarlo o no vacunarlo. La palabra de Dios enseña que la Biblia, precisamente, es el medio que Dios nos ha dado para transformarnos a la imagen de Cristo, que es precisamente lo más que nuestros niños necesitan ver. No hay nada mayor que necesiten ver. No hay vacaciones que sean más importantes, pero no le llegan ni a los tobillos a una cosa como lo que estamos hablando. No hay diversión, no hay juegos electrónicos, ni nada que se compare a eso. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de time ball. Aquí hay varias personas jóvenes que están solteros. Yo te suplico, por favor, que consideres seriamente qué tú vas a hacer al momento de decidir con quién tú vas a pasar el resto de tu vida y quién va a ser el padre o la madre de tus hijos. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Todas las cosas que yo necesite, todo lo que yo necesite para vivir una vida piadosa, ¿ok? Me han dado servido por su divino poder, el poder del Espíritu Santo en mí, la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, Cristo Jesús, que se metió en una vida mía sin tocar, sin pedir permiso, para su gloria y excelencia. Primer fundamento, la palabra de Dios es suficiente. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice gloria a Dios? All right, okay. Get ready, porque I'm going to keep asking you that, okay? Segundo fundamento es la función del hogar es central. La función del hogar es centrar. La función de la iglesia es importante, pero no es centrar. La función de la escuela cristiana es importante, pero no es centrar. La función del ministerio de niños es importante, pero no es centrar. La función del director de jóvenes o el pastor de jóvenes es importante, pero no es centrar. Lo que es central es la función del hogar. Problema tras problema, tras problema, tras problema. Primer problema en este contexto, vivimos en una era de profesionalismo, particularmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y muchas veces como padres somos tentados a contratar profesionales cuando tenemos los recursos económicos para que realicen nuestras responsabilidades de padre. Y por eso en el día de hoy se puede hacer tanto dinero por medio de tutores, por medio de entrenadores. Hay entrenadores para cuanta cosa usted se pueda imaginar. You can purchase that. Just googlealo, lo que sea y te aparecen por ahí. Y eso es un problema. Otro problema,
mayor para mí es que hemos transferido, escuche que es importante, esa estrategia a la iglesia. Contratar profesionales que cumplan con la responsabilidad que me corresponde a mí. Y el resultado es que nuestro deseo de que nuestros hijos sean buenos cristianos, en ese deseo, que es un buen deseo, que mis hijos sean buenos cristianos, hemos designado ministros de niños y de jóvenes para que hagan el trabajo por nosotros. Problema. Es problemático porque desde el comienzo del mundo Dios estableció, no el pastor Edwin, pastor Marcel, pastor William, Dios estableció que la familia, ese ente, padre, madre, hijos, abuelos, en algunos casos, familias extendidas, la familia fuera el centro de transferencia de la verdad bíblica. Transferencia de la verdad bíblica. La familia fuera el centro de transferencia de la verdad bíblica. La familia fuera el centro de transferencia de la verdad bíblica, de generación en generación. En otras palabras, que la responsabilidad primaria de evangelizar y discipular a los niños y jóvenes no es del ministerio de niños ni del ministerio de jóvenes. Él dice amén, aleluya. Él dice gloria a Dios. All right. Punto es que el agente primario de evangelización y discipulado en la vida del niño y del joven son sus padres. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano. Levántela más alto. All right. Todos los que levantaron la mano, ustedes son responsables por la evangelización y discipulado de sus hijos. You are. El punto es que delegar esa responsabilidad en profesionales no es bíblico, uno, y es inefectivo. No es bíblico y es inefectivo. Repita conmigo, es inefectivo. Créalo. Hágase un tatuaje, es inefectivo. ¿Y por qué puedo estar tan seguro de eso? Simplemente porque no es el medio diseñado por Dios. Y si no es el medio diseñado por Dios, pues no va a ser efectivo. Por lo tanto, en las notas suyas creo que hay algo por ahí. Digo, sí, por favor. Por lo tanto, los padres no deben. Subraya y circula el no deben. Sería bueno que todas las cosas se pudieran comprar en cash, pero no estamos hablando de ese deber. Right? No deben renunciar a su responsabilidad de evangelizar y discipular a sus hijos. No deben. Esto no es mi trabajo. Por eso tenemos gente ahí en la iglesia, por eso tenemos un pastor de jóvenes, por eso tenemos un pastor de aquel otro. No. Ellos saben, conocen mejor la Biblia mejor que yo. No. El trabajo que se hace entre los líderes, directores, ancianos de la iglesia, es un trabajo que se hace en conjunto. Pero la responsabilidad primaria es de los padres. Proverbios 22:6, aunque es un pasaje que hay que cogerlo con pinzas, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Tercer fundamento. Lo primero es la palabra de Dios es suficiente. Segundo, la función del hogar es central. Tercero, el evangelio es súper necesario. Mire todo el mundo en esta dirección, por favor. Okay. Aunque ustedes me conocen, saben que a mí me gusta el arte, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta la poesía, me gusta la literatura, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad?
A mí me gusta también ser franco y no pretender. Y como hablábamos hoy en la clase de la mortificación del pecado, que cada uno de ustedes deberían estar presentes, by the way, anuncio gratis, simplemente. All right? Okay. Hablamos de la necesidad de ser sinceros, right? Si una persona no es sincera, nunca podrá mortificar su pecado. Nunca. Y nunca es nunca. Y si es sincera, es evidencia de que está mortificando su pecado. ¿Cómo sucede eso? Venga a la clase y bregamos con el asunto. Pero con sinceridad, pues le estoy hablando, en este momento me detengo para decirle que le estoy hablando como alguien que el próximo martes va a cumplir 70 años. Como alguien que está claro, estoy consciente que ya yo pasé el mediodía de mi vida. En el reloj de 24 horas de la vida de Edwin Torres, yo estoy por ahí como entre las 8:30 y 9. A mí no me queda mucho. Y no puedo desperdiciar mi tiempo en asuntos que sean triviales. Y lo que yo anhelaría en este momento es que usted, que está ahí, padre, madre, abuelo y abuela, tomara las cosas en serio. Y si hasta ahora lo que he estado haciendo es contrario al diseño de Dios, hasta aquí llegamos. Hasta el 15 de agosto del año 2021. Ese es mi deseo. Porque yo veo urgencia, 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 urgencia. En el día de ayer, nuestro hermano país de Haití sufrió otro horrible terremoto, 7.2. Cuando fui donde China le dije, ¿viste lo que pasó en Haití? Otro terremoto, 7.2. Me dice, oh, ay mi Dios, pero si los otros días fue que hubo aquel otro tan tremendo. China, el otro día fue en el 2010. Lo que pasa es que el tiempo se ha ido tan rápido que parece ayer. Y es lo que va a acontecer. La criatura esta que tiene ahora 5, 6, 7 años, va a abrir los ojos dentro de 2 o 3 días y va a tener 15. El evangelio es súper necesario. Hay que corregir algunos conceptos tristemente. Para algunas personas evangelio es plan de salvación. Que Cristo murió por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que si tú pones tu fe en Él te va a salvar, y eso es parte del evangelio. Pero el evangelio es todo lo que alcanza, que toca, que transforma. Esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que da vida a lo que está muerto, que produce cosas de donde no hay nada. El evangelio es súper necesario. El evangelio no es simplemente algo que escucho y luego hago una oración para luego seguir con mi vida. El evangelio es súper esencial para todos los aspectos de mi vida. Quizá alguien pregunta, pastor, ¿qué tiene que ver el evangelio con mi rol y mi responsabilidad como padre o madre? Es súper necesario, tan sencillo como eso. Primeramente, porque es la fuente de nuestra salvación. Está ahí en la nota suya, no tiene que escribirlo. Dentro de 2 semanas, la próxima semana y la otra, el pastor Marcel tiene la asignación de predicar, pero en la tercera semana luego de eso, vamos a regresar y vamos a hablar, hoy estamos hablando de los crianza de niños, y en las próximas semanas vamos a hablar del matrimonio. Desde antes de casarme a después. ¿Ok?
Pero dentro de 3 semanas vamos a ver que el matrimonio consiste, escucha por favor, de 2 personas que son esencialmente pecadoras. That's what you are. Eso es lo que yo soy. Eso era lo que era la hermana Rosa. 2 personas esencialmente pecadoras. Y como padres, usted y yo debemos recordar que cuando su hijo nació, vino también con una naturaleza pecadora o pecaminosa, como usted le quiera decir, listo para hacerle la guerra a ambos padres. Una triste realidad. Estamos hablando de que el evangelio es súper necesario. Nuestros hijos nacen con esa predisposición a pecar. La cosa se complica porque nosotros también tenemos esta predisposición a pecar aún cuando hemos nacido de nuevo, porque tenemos un remanente que está activado, que está ahí esperando, tiene las antenitas listas ahí para cualquier estímulo que venga, echar para adelante. Así que nacen con esa predisposición a pecar. Usted y yo lo recibimos con nuestra predisposición a pecar. Y cuando estas 2 predisposiciones se juntan, el resultado no es bueno. El resultado siempre es el mismo, es problema. Y tratar de resolver, escucha que es importantísimo, tratar de resolver esa ecuación que estoy presentándote en este momento sin el evangelio es simplemente imposible. Así de esencial es el evangelio. De paso, ese evangelio contenido en toda la escritura es precisamente lo que en la inmensa mayoría de los casos usted no encuentra en los circuitos estos que hay aquí en los Estados Unidos de seminarios, talleres, congresos y libros acerca de la familia. Encuentra de todo, pero no encuentra el evangelio. Puede que se encuentre con algunas porciones bíblicas removidas de su contexto, utilizadas para promover alguna filosofía, algún tipo de pensamiento que probablemente usted no va a encontrar en el evangelio. ¿Ok? Problema mayor es que podemos pasar toda la eternidad, usted y yo, mire para acá, toda la eternidad bregando con problemas de comportamiento. Right? Con nuestros hijos, la mayor parte del problema de comportamiento es con los padres, no con los hijos, pero vamos a decir, pero problema de comportamiento con los hijos, ¿ok? Pero si no bregamos con el asunto interno del corazón, nuestro esfuerzo como padre va a ser infructuoso. Claro está. Una vez que nuestros hijos confiesan a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma, sabemos todos que la tendencia, escucha, la tendencia a desviarse del camino de Dios aún está presente por el remanente que estamos hablando, que estamos atendiendo en la mortificación del pecado. Esa tendencia a obedecer está ahí, por lo tanto, el evangelio es súper necesario. Por la segunda razón, porque el evangelio es la fuente de nuestra transformación. Efesios capítulo 6, del 1 al 4, que es la porción que estamos estudiando,
es precedida por lo que dice en el capítulo 5. Y uno de los elementos más serios, más importantes, más cruciales del capítulo 5 es la invitación, la exhortación, la amonestación de Pablo a través del Espíritu Santo a los creyentes de Éfeso a dejar de estarse embriagando con vino, controlados, gobernados con vino, antes bien ser gobernados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Que es el pasaje que tenemos ahí inmediatamente. Subraye esa frase, ser lleno del Espíritu Santo. Ese mandamiento es parte del contexto de esta enseñanza acerca de nuestro rol como padres. Y porque es el Evangelio en las manos del Espíritu Santo la única cosa que nos puede transformar. No hay ninguna otra cosa, no hay consejería. Trust me, créeme, te lo suplico. No hay consejería de ninguna clase. Lo único que puede transformar es el Evangelio en las manos poderosas del Espíritu Santo. Así que nuestros hijos necesitan entender eso y nosotros como padres también. Sin la obra del Evangelio en nosotros por medio del Espíritu Santo, tú y yo nunca podremos cumplir con nuestra responsabilidad como padres. ¿Quién está en control de la vida tuya? Lo que tú hiciste en la semana pasada, ¿quién demostró que estaba en control? Tú o el Espíritu Santo. Las cosas que hiciste, tus decisiones, ¿dónde encontraste placer? ¿Dónde encontraste distracción? ¿Fue dirigido por el Espíritu Santo? ¿O fue simplemente acciones hechas donde el Espíritu Santo, si es que vive en ti, estaba entristecido? Porque sabía que lo que estaba haciendo era contrario a lo que el Espíritu Santo dice. Del mismo modo, no hay forma en que nuestros hijos puedan vivir lo que Efesios capítulo 1 y 3 dice, obedecer a vuestros padres en el Señor, honra a tu padre y a tu madre, todas esas cosas, a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en ellos. No importa lo mucho que usted y yo le enseñemos lo correcto, hasta que el Espíritu Santo los capacite para hacer lo correcto, nada va a suceder. All right? Ok. Escríbase esto por ahí. Prescripción bíblica para los padres. All right. Ok. Versículo 4, por favor. Dice de esta forma. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ahí creo que son 5 cosas que queremos considerar 4 mejor dicho, que queremos considerar brevemente. Primero, Dios, y usted tiene que considerar, usted tiene que entender esto, usted tiene que saber que esto es de esta forma. Dios nos concede hijos gracias a su gracia. ¿Ok? Hijos, obedecer en el Señor. Creo que el punto que quiero destacar si el tiempo se me está acabando ya y no he empezado. Right? Ok. El punto es que nuestros hijos no son nuestros. Muchas personas actúan como si los hijos fueran de ellos. Y hacen con ellos esto, hacen con aquello otro, y aquí, para allá, no sé, Y si somos de Cristo y tenemos una perspectiva bíblica, y si lo que queremos en nuestra vida es ser un eslabón de conexión, no queremos ser una pared de separación, pues comencemos por ahí precisamente, entendiendo que nuestros hijos no son nuestros, que Dios por su gracia nos ha dado el encargo de criar nuestros hijos. En otras palabras, Dios por medio de su gracia, un regalo inmerecido, porque tener un hijo es un regalo inmerecido, y mi responsabilidad es administrar ese encargo conforme al parámetro que Dios me ha dado. Los que no se han casado todavía necesitan sentarse a considerar ese asunto.
¿qué va a pasar cuando lleguen los hijos? ¿Cuál va a ser el parámetro que se va a utilizar para darle dirección moral, emocional y espiritual a estas criaturas? I tell you this. Si tú le perteneces a Cristo y el Espíritu Santo vive en ti, right? And you choose to go con una persona que no lo es, vas a ser la persona más miserable del mundo. Y la miseria se va a acrecentar cuando te lleguen tus hijos y tú quieras encaminarlos en una dirección que tú entiendes que es lo que es propio, apropiado, correcto, sano, limpio. Y la otra parte quiera ir en una dirección contraria. Segundo, Dios nos da hijos para que le glorifiquen. Para eso están, para glorificar a Dios. Yo quiero que mis hijos glorifiquen a Dios. Eso es lo que Dios quiere. 1 Corintios 10:31 abarca todos los asuntos de nuestra vida y la crianza de nuestros hijos, no esta parte. Si coméis pues o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, que cuando se trata de nuestro rol como padres, escúcheme que es importante, la pregunta que debemos hacernos no grite, está bien, no es. La pregunta no es. La pregunta no es. ¿Qué es lo más conveniente para mí como padre? La pregunta no es ¿qué es lo que es más conveniente para mis hijos? You're surprised with that one too, right? La pregunta a hacerse es ¿qué es lo más conveniente para Dios? Esa es la pregunta. Imagínate que tú llegues con esa historia a tu casa y la esposa tuya no crea ni en la luz eléctrica y que tú le digas, no, aquí lo que tenemos que hacer es lo que es más conveniente para Dios. Imagínate qué felicidad vas a tener. Oh, vas a vivir en una paz pero gloriosa. La pregunta es, ¿qué es lo más conveniente para Dios? Más conveniente para Dios es que criemos hijos que amen a Dios. Que criemos hijos que glorifiquen a Dios, que honren a Dios. Que vivan sus vidas tomando en consideración quién Dios es. Dios nos dio hijos por su gracia para que le glorifiquen. Ahora bien, escucha que esto es importante. Para mí, en este momento de mi vida, es seriamente importante. Y cada vez que se me presenta la oportunidad, donde quiera que sea con mis hijos, sea con quien sea, sean con los hijos del pastor o los hijos de aquel hermano, sea con quien sea, que se me presente la oportunidad, visito el asunto. El asunto es seriamente importante. Porque el asunto de no preguntarme qué es conveniente para nosotros como padres o qué es conveniente para mis hijos, preguntarme qué es lo que es conveniente para Dios, esa no es la forma que nuestra cultura piensa con relación a nuestro rol como padres. Las metas de esta cultura para los padres son distintas que las metas bíblicas para los padres.
Las metas de esta cultura para los padres conducen a ser pared de separación. Las metas bíblicas para los padres es estimularnos a ser eslabón de conexión. Por consiguiente, es mi responsabilidad asegurarme que yo no me estoy preguntando qué es lo que es más conveniente para mí como padre. Yo trabajo 40 horas, 50 horas, llevo 7 meses trabajando, yo necesito descanso, yo cuando llegue a la casa, yo necesito estar tranquilo, yo lo que necesito es, yo he estado trabajando todo el día, yo he estado trabajando todo el día, y cuando llego a la casa, pues yo lo que necesito es descansar, ¿tú entiendes? O sea, yo lo que necesito es que se me dé mi espacio, yo necesito mi espacio, porque yo necesito hacer lo que es más conveniente para mí como padre, ¿verdad? ¿Sabe? Porque yo además de eso soy proveedor y yo soy proveedora también, no es el hombre solamente, la mujer también. Yo tengo que ver lo que es conveniente para mí. Yo necesito tomar mis vacaciones solo. Yo necesito ir a un sitio donde pueda distraer y donde yo pueda estar desenfocado de trabajo, de niños y de escuela y toda esa cuestión. Esa es filosofía del mundo. La meta bíblica para los padres, están las notas suyas ahí, no es, se da cuenta que el no es, está en letras bien grandotas, está bien exagerado. Gracias, Shirley, por ponerlo así de grande, porque comunica lo que yo deseaba comunicar. No es ayudar a sus hijos a obtener una gran educación. No es ayudar a sus hijos a obtener mejores notas. No es ayudar a sus hijos a ir a la mejor universidad. Por favor, no ponga palabras en mi boca. Nunca he dicho, nunca voy a decir que la educación es mala. Lo que estoy diciendo es que la meta bíblica para los padres no es darle a sus hijos la mejor educación del mundo. That's one. La meta bíblica para los padres no es ayudar a sus hijos a convertirse en grandes atletas. No es ayudarlos a ser los mejores deportistas del mundo que puedan ser, o los mejores músicos que puedan ser, o los mejores pintores que puedan ser, o los mejores escultores que puedan ser. Me da hasta cierto punto vergüenza decir lo que voy a decir en este momento, pero tengo que decirlo porque tristemente a través de los años, aún personas que han venido a nuestra iglesia entienden de esta forma. La meta bíblica para los padres no es ayudar a sus hijos a conseguir buenas citas románticas. Good dates. Nosotros como iglesia no favorecemos ni aceptamos el noviazgo aquí dentro de la iglesia. De middle schoolers, high schoolers. We don't support that. La única diferencia entre ser amigo y ser novio es la autoridad para tocar. And we're not going to promote that. Hay unos estándares, se los presentamos a los padres, se los presentamos a los muchachos, se los montamos a los padres, and they choose. La idea nuestra es proteger, es cuidar. Todo en la vida tiene su tiempo. La meta bíblica de los padres no es ayudar a sus hijos a conseguir buenas citas románticas, como dije, ¿verdad?
no es adquirir una carrera y muchísimo menos no es ayudarlo a acumular mucho dinero. Yo no estoy diciendo que todas esas cosas son malas en sí mismas o que deben ser evitadas per se. Lo que estoy diciendo, escuche que es importante, es que si usted junta todas esas cosas que están ahí, obtener una gran educación, convertirse en un gran atleta, conseguir buenas citas románticas, adquirir una carrera, acumular mucho dinero, si usted junta todas esas cosas nuevamente, se va a dar cuenta que el resultado es la definición que el mundo tiene de la palabra éxito. Que esas son las cosas que el mundo utiliza para definir lo que éxito es. Un adolescente exitoso en esta cultura, por lo regular, es un gran atleta o es bien inteligente. Gran atleta que es bien inteligente, que tiene una tremenda novia, que va para una gran universidad, con el potencial de terminar una gran carrera que le va a permitir acumular grandes cantidades de dinero. Eso es lo que es un adolescente exitoso en esta cultura. ¿Qué es lo que usted desea que sus hijos sean? Problema. Usted hoy está bien problemático, pastor. Yes, I am. Porque no sé cuánto tiempo nos queda, familia. Deje de estar diciendo eso, no voy a dejar nada. Aquí hay que vivir como si hoy fuera el último día. Hay que amar como si hoy fuera el último día. Hay que perdonar como si hoy fuera el último día. Cuando digo aquí, no me refiero en esta iglesia, en sus pasos. Digo en el momento que nos ha tocado vivir. En este mundo que nos ha tocado vivir. El problema es que esa no es solamente la definición de éxito del mundo en el día de hoy, también es la definición de éxito en la iglesia. Escriba esto por algún lugar. La idea de que nuestros hijos necesitan ser exitosos en el mundo es incorrecta. Cuando como padres cristianos sumergimos diariamente a nuestros hijos en la búsqueda de todas estas cosas, en la rutina diaria, el resultado va a ser que tarde o temprano nos vamos a olvidar de enseñar a nuestros hijos a servirle a Dios. No podemos hacer las dos cosas, familia. We cannot. Sumamente difícil, yo diría imposible, poder servirle a Dios mientras estamos sumergidos buscando alcanzar las metas de este mundo. Y tú y yo tenemos que escoger qué voy a hacer como padre, como madre. ¿Pared de separación o eslabón de conexión? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo eso es peligroso. El mayor peligro es que podamos sumergir a nuestros hijos en la imagen de éxito de este mundo y que lleguen al punto en que se tornen, escucha, que eso ha pasado a través de los años más de las veces que yo quisiera admitir, que lleguen al punto en que se tornen insensibles, escúchame por favor, a la imagen bíblica de éxito. Los sumergimos tanto a la imagen de éxito del mundo que llegan un momento en que se tornan insensibles a la imagen bíblica del éxito y no la desean.
No quiero éxito definido bíblicamente. ¿Por qué razón? Pues porque en el éxito definido bíblicamente no hay fama. En el éxito definido bíblicamente no hay dinero. Y en el éxito definido bíblicamente, ese éxito no contiene las cosas que yo defino como una buena vida. A good life. La meta bíblica para los padres es ayudar a sus hijos a realizar la gran comisión. Es como si Dios nos dijera: cría a tus hijos para que me conozcan. Cría a tus hijos para que me amen. Cría a tus hijos para que me sirvan. Cría a tus hijos para que me glorifiquen con su vida. Cría a tus hijos para que me den a conocer a mi gloria a donde quiera que ellos vayan. Y por lo tanto precisamos acordarnos de que mis hijos no me pertenecen. No me pertenecen. No me pertenecen cuando son chiquitos, no me pertenecen cuando son infantes, no me pertenecen cuando tienen 8 años, no me pertenecen cuando son teenagers, no me pertenecen cuando tienen 25 años, no me pertenecen cuando tienen 40, no me pertenecen cuando tienen 50. Mis hijos le pertenecen a Dios. Y yo preciso recordar eso. Que bíblicamente hablando, ellos existen para la gloria de Dios, no para mi gloria. En mi país, Puerto Rico, en el tiempo en que yo me criaba, yo no sé cómo las cosas son en el día de hoy, pero en el tiempo que yo me criaba, la meta de las personas era que sus hijos fueran a la universidad. Y si sus hijos fueron a la universidad, pues entonces yo fui un buen padre. No importa si no me hablaba con él, no importa si tenía relación con él, no. Si fue a la universidad y se graduó, I was a good father. Y cada vez que me encontraba con alguien, amigo, familiar o lo que fuera, ¿y cómo están tus hijos? Yo no le decía, están bien, o viven en Mayagüez, en Ponce, lo que decía. Se graduó de la Interamericana, o se graduó del colegio. Si se graduó del colegio, mejor todavía, porque era la mejor universidad. Punto es que Dios, escucha por favor, Dios espera de ti y de mí que entendamos que Él espera que ellos lo prefieran a Él por encima de cualquier otro lazo familiar. Gloria al nombre del Señor. Lucas 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con él. Cristo volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tercer punto, por favor. Instruyan sus hijos de forma tal de que conozcan la palabra. Versículo 4, criarlos en la disciplina de la amonestación del Señor. Amonestación, instrucción. Instruir consiste en poner algo en la mente o en el corazón de nuestros hijos. La idea aquí es de impartir algo nuevamente. Eso es parte del diseño que Dios tiene para la familia desde el mero comienzo de la humanidad. En Génesis capítulo 18 y 19, interesante ese pasaje. Dios hablando de Abraham, y es la primera vez que la palabra instruir o enseñar es utilizado en toda la palabra de Dios. Ponga énfasis en la palabra mandará, que quiere decir instruirá o enseñará. Génesis capítulo 18 y 19. Pues yo sé que Abraham mandará, instruirá, enseñará a sus hijos y a su casa después de sí, conforme a lo que ha aprendido, que guarden el camino de Jehová, haciendo la justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de ella, bendición. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9, muy importante. El punto de este pasaje, lo vamos a leer, pero el punto de este pasaje es que desde el mero comienzo de la humanidad, el medio ideal preferido de Dios para esparcir la palabra de Dios y hacer discípulos ha sido en el hogar. No en una iglesia, no en una sinagoga,
no en ningún templo, no en un círculo familiar, no en una célula, ha sido en el hogar. All right? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mira ahora, se las repetirás a tus hijos. Eso es, mami, papi, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Rápido, familia, que se nos acabó el tiempo. ¿Qué necesitamos tener para poder instruir a nuestros hijos de forma tal que conozcan la palabra de Dios? Lo primero es que necesitamos tener un compromiso verbal con la palabra en nuestro hogar. Conforme al versículo 7 que nos dice, se las repetirá todo a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, hablando más de la palabra que de béisbol, hablando más de la palabra que de básquetbol, hablando más de la palabra que de fútbol, hablando más de la palabra que de make-up, hablando más de la palabra que de hacerse las uñas, hablando más de la palabra que de hacerse el pelo. ¿Alguien dice amén, aleluya? Los mejores maestros bíblicos que los hijos pueden tener son sus padres. ¿Por qué razón? Pero es que usted no me conoce a mí, yo no sé hablar ni hacer. Pero usted es el padre que Dios escogió por esa criatura. Y el diseño de Dios es que usted fuera el maestro de esa criatura. Así de simple. Padres son los instructores primarios de los niños. Pastor de jóvenes, pastor de niños, no lo es. Amén. Gloria a Dios. Segundo, tenga un compromiso visible con la palabra de Dios. Versículos 8 y 9, las atarás, hablando de la palabra, como una señal en tu mano, estarán en los frontales entre tus ojos, aquí arriba, y las escribirás en los postes de tu casa y entre las puertas. Así que el versículo 9 nos habla de escribir la palabra en los postes, en las puertas de la casa. Mamá y papá muchas veces no están en la casa y el recordatorio de la palabra es sumamente importante. I believe that, con todo mi corazón. Por eso por mucho tiempo en nuestra casa, en todos lugares, había porciones bíblicas. Por donde quiera que te metías, porciones bíblicas, ¿okay? El punto es este, familia. El punto es, escucha por favor. Aquí, por favor. Tú eres el padre. Tú eres el que tiene la responsabilidad de determinar qué se hace y qué no se hace, qué se pone y qué no se pone. Right? ¿Ok? Right? La idea de respetar mi privacidad es un concepto totalmente secular. Cuando dice hijos obedezcan a sus padres, son hijos que están viviendo bajo el techo de sus padres, que están siendo sostenidos y mantenidos por esos padres. El punto aquí es que tenemos que hacer que la palabra de Dios sea algo prevalente en nuestro hogar, de forma tal que domine cada faceta de nuestras vidas. Cuando yo conocí al Señor, que fue los otros días relativamente, 1984, yo me acuerdo que las primeras cosas que nos enseñaron, tuvimos la bendición de ser discipulados por personas que lo tomaron muy en serio. Y Rosa y yo, al darnos cuenta de que Dios era de verdad y que Dios había hecho ese milagro increíble de haberme arrancado de la adicción a la cocaína y a las drogas y a la pornografía, era un Dios verdadero y real, pues nosotros decidimos, pues vamos a dejar que nos enseñen. Y lo que nos digan, por ahí nos vamos. Y una de las cosas que insistieron fue enseñarnos en cuanto a la necesidad de hacer lo que se conocía como un altar familiar.
que un estudio bíblico con su familia, orar juntos. En el día de hoy se mide su responsabilidad, la responsabilidad espiritual de padres y madres en base a si la persona, lo que yo decía esto, los padres asumen su responsabilidad espiritual como padres si buscan una iglesia con el mejor staff de pastores de niños y jóvenes y con el mejor programa para los niños. Right? Soy responsable porque ando buscando, voy de iglesia en iglesia, estoy buscando el mejor programa para mis hijos. I tell you this is wrong. Totalmente incorrecto. Y el último punto en sus notas, por favor, entrenen sus hijos de forma tal que demuestren la palabra. Versículo 4 dice, criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Disciplina. La palabra está en el contexto de una idea de entrenamiento. Así que el mandato es para que los padres entrenen, disciplinen sus hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos no van a amanecer un día honrando y alabando a Dios sin que se les haya entrenado a hacerlo. ¿Entendió? ¿Ok? La idea detrás de este encargo es para que nuestros hijos caminen en obediencia a nosotros, honrando a Dios. Y para que eso sea de esa forma es necesario entrenarlos. Pregunta incómoda. No hay problema porque todo ha sido incómodo en la tarde de hoy. ¿Por qué será que ese tipo de entrenamiento es tan escaso en nuestros hogares? ¿Por qué será que ese tipo de entrenamiento es escaso en tu hogar? You need to ask yourself that. ¿Por qué será que ese tipo de entrenamiento es tan escaso en mi hogar? La pregunta es incómoda y la respuesta más incómoda probablemente. Quizás sea porque la mayor parte de nosotros carece de esa disciplina espiritual en nuestras propias vidas. No podemos tener esta disciplina de sacar un tiempo para hacer un estudio bíblico con nuestros hijos, tiempos para orar, porque nosotros carecemos de esta disciplina. No lo hacemos. Y si no lo hacemos nosotros, ¿qué lo vamos a estar haciendo con nuestros hijos? Subraye esto último, por favor. Nuestros hijos nunca serán aquello que no pueden ver. Esa verdad aplica a muchas áreas de nuestra vida. Tito capítulo 2, 11 y 12 dice, la gracia de Dios que es Cristo Jesús se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad, nosotros los que hemos creído, los que hemos visto esa gracia de Dios y la hemos experimentado, y renunciando a la impiedad, que era la vida que vivimos anteriormente, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una forma sobria, justa y piadosamente, conforme a la voluntad de Dios. Y parte de vivir piadosamente es impartiendo a otros lo que nosotros hemos recibido. Así que lo que Tito dice es lo siguiente, que la gracia de Dios nos está enseñando a vivir una vida piadosa y que en la medida en que vamos creciendo y madurando podemos impartir a otros lo que hemos recibido. Y que eventualmente usted y yo vamos a poder entrenar a otros a vivir de forma piadosa. Y el desafío que eso trae para nosotros como padres es que si usted no podrá enseñar a sus hijos a hacer una cosa que usted no sabe hacer. Por eso los miércoles en la noche tenemos una sección de entrenamiento de discipulado que se llama Matete. Por eso los domingos en la mañana regresamos nuevamente, a pesar de que es un anacronismo en la iglesia contemporánea relevante del día de hoy, a tener nuestra escuela bíblica y a meterle mano a un material tan incómodo y tan difícil como es la mortificación del pecado. Porque si voy a tratar de hacer algo en ese asunto en la vida de mis hijos, pues necesito yo hacerlo conmigo mismo primero.
Déjenme decirles esto último y terminamos. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, que vamos a estar visitando la próxima vez que nos veamos, nos enseña en otras cosas que el esposo es la cabeza del hogar. Hermanas, digan amén. Yeah, cabeza del hogar, sure, yeah, right, okay. Y que la esposa es la ayuda idónea. Hombres, digan amén. Amén, yeah. Pero escuche, si la esposa no modela sumisión a la autoridad amorosa don't miss that point, autoridad amorosa del esposo, entonces no tiene sentido pedirle a los hijos que se sometan a la autoridad amorosa de ellos como padres. You got it? All right. Del mismo modo, si los hijos se la pasan escuchando al papá y a la mamá hablando negativamente acerca de las autoridades que hay en su vida, el jefe en el trabajo, maestro en la escuela, el pastor de la iglesia, no debe sorprendernos que sus hijos respondan negativamente a su autoridad como padres. El punto nuevamente es que nuestros hijos nunca serán aquellos que no pueden ver, y lo que ellos necesitan es ver más que nada a un padre y una madre que se sometan a la autoridad amorosa de Dios. Conclusión. There you go. Amén. Wow, con la hambre que hace, quizás algunos digan. Let me just read this to you. Esto lo escribieron en noviembre 23 del año 2015. Esto lo escribió mi hermana Rosa, mi consierva, mi amiga Rosa. Diario que ella escribía. No lo voy a leer todo, simplemente voy a leer una parte y voy a omitir los nombres de las personas que ella menciona aquí. Gracias, mi Padre amado, por amarme tanto. Señor, derrama ese amor tuyo en mi vida para que yo pueda compartirlo con otros. Ayer me diste la gran bendición en la iglesia, fue un domingo, de ver a fulanita y fulanito, una hermanita y un hermanito, llevando la ofrenda ante tu altar. Qué hermoso verlos a ambos. Ella lo llevaba agarrado por el hombro. Él puso el diezmo y de regreso, y se regresaron. Padre, qué hermoso poder verlos a ambos sonriendo, pero a la vez serios, o mejor dicho, y a la vez parecidos. Y su amado Padre allí estaba esperando por ellos. Padre, te ruego por el nombre del papá y el nombre de la mamá, que como padres terrenales continúen haciendo el bien, que nunca se cansen de correr la carrera que tienen por delante, poniendo sus ojos únicamente en ti, como el autor, el consumador de su fe. Dales una doble porción de tu gracia para que con tu ayuda se mantengan firmes hasta el fin. Padres que en ese momento estaban haciendo lo que acabamos de decir. Nuestros hijos nunca serán aquellos que no puedan ver. Padres que con su ejemplo estaban influenciando la vida de sus hijos. Interesante que entre la multitud de cosas que Dios pudo haber dicho a los padres en el pasaje que leímos, Dios escoge decir: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí hay una palabra de precaución para los padres. Escuche todo el mundo, particularmente los que piensan que no necesitan escuchar. Disciplina a tus hijos con el tipo de amor que los mueve a buscar a Dios. No los disciplines con ira, porque eso los mueve a alejarse de Dios. Hay una pregunta común que se nos hace como pastores. Pastores, ¿cómo es eso de disciplinar a la luz del contexto que vimos en el día de hoy? Pues la respuesta es un tanto debatible, pero yo creo que una mejor pregunta que esa es la pregunta: ¿por qué disciplinar? Disciplinamos porque es un mandato de Dios.
Amén. Y como nosotros creemos en Dios, nos sometimos a Dios y Él es el que manda en nuestra vida. That's what we're gonna do. Efesios capítulo 6, versículo 1, no dice, escuche todo padre, particularmente en este momento los padres de los chiquitos, ¿ok? Efesios 6:1 no dice, padres, obedezcan en el Señor a sus hijos para que todo esté bien en la casa y haya paz. You got it? La Escritura no dice, padres, obedezcan en el Señor a sus hijos. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Ya el pastor Marcel hablando hoy de algo en la reunión teníamos del concilio. Está hablando de algo y decía, si yo hubiese hecho eso, algo que él vio a unos niños, lo que sea, mi papá me hubiese cogido y me hubiese agarrado por la camisa y me hubiese colgado de un clavo y me hubiese dejado colgando del clavo buen rato. ¿Por qué disciplinar? Porque queremos ser un eslabón de conexión entre nuestros hijos y Dios. Cuando nos disciplinamos, escuche por favor, somos pared de separación entre ellos y Dios. Escriba eso por algún lugar, ¿ok? Que es importante. Cuidado, porque hay un tipo de disciplina que provoca ira en nuestros hijos. No me lo diga porque yo lo sé que ningún hijo está contento cuando es disciplinado, ¿ok? Pero hay una disciplina correcta y hay una que es incorrecta. La disciplina incorrecta, escuche que es importante, es la que nace de nuestro coraje, de nuestra rabia, porque nuestros hijos no se están ajustando al patrón que nosotros tenemos para su vida. Yo como padre tengo un patrón para mi hijo y como él no se está ajustando a ese patrón, ahora yo lo estoy disciplinando con coraje y con rabia. Incorrecto. Disciplina correcta, la que nace de nuestro amor para con ellos, porque ellos no están viviendo de acuerdo al diseño que Dios tiene para sus vidas, no el diseño que yo tengo para sus vidas. ¿Qué puedo hacer? Al final tienes un pasaje extraordinario, Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8. Mi exhortación es que tú como individuo y luego como pareja, que lo lean, que mediten y que lo apliquen en sus vidas. Y que oren a Dios pidiéndole que les enseñe a disciplinar como Dios nos disciplina. La certeza que tenemos en Cristo Jesús es que si pedimos algo que es conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, de seguro habrá de conceder los deseos de nuestro corazón. Amén. Ok. Yo le dije que iba a ser una enseñanza un tanto distinta en la tarde de hoy. Y que pues tenemos distintas situaciones. Tenemos personas que tienen niños pequeños en este momento. Y mucho de lo que hemos enseñado en el día de hoy, esto porque está en la palabra de Dios, tiene mucha utilidad, puede ser utilizado. Y como pastor de muchos años, el pastor Marcel también, estamos en la mejor disposición de sentarnos y quizás hablar con un poquito más de forma específica en que puedan ayudarle a poner en práctica estas verdades que hemos considerado aquí en esta tarde. Right. Pero hay otros padres que ya tus hijos están 12, 13 años y pues la cosa está complicada. Ya estás viendo, pues, porque la Escritura nos llama es a ser fieles, ser fiel a lo que has aprendido, ser fiel a lo que has escuchado y pues sal de aquí hoy con la determinación a que no va a continuar manteniendo el tipo de conducta errática que quizás has mantenido hasta ahora. Right? Quizás tus hijos ya no están
ya están fuera, right? Pues simplemente pues reconoce en qué fallaste, right? Eso consiste en recalibrar, reflexiona, reevalúa, haz los ajustes que sea necesario. Pues clama a Dios por su perdón, recibe su perdón, ponte a su disposición para ser utilizada por Él, para encaminar en la dirección correcta a todos aquellos que Dios ponga en tu camino. Amén. That's what we need to do. Gloria al nombre del Señor. Grace, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. All right. En la tarde de hoy, en ningún momento he hablado desde una posición de superioridad. Simplemente he hablado desde una posición de padre, de abuelo, de pastor de muchos años, que ve con gran tristeza la forma descontrolada en que los niños están creciendo en el día de hoy, y personas que se llaman a sí mismos como cristianos, pues que yo creo que aman a Dios, tristemente al momento de la crianza de sus hijos están actuando como ateos prácticos. ¿Okay? Así que hablo con compasión, con ternura, con humildad, agradecido a Dios por la paciencia que ha tenido conmigo y continúa teniendo conmigo y siempre tendrá conmigo, con cada uno de nosotros. God is good all the time. No se olviden, por favor, que el próximo viernes tenemos esta actividad de familia, compartir con sus hijos y con los hijos de otros de distintas edades, una experiencia preciosa, ¿sí o no? Les presenta la oportunidad de hacer algo distinto. Ven, asiste. Si hay alguna persona que por cualquier circunstancia no puede conducir de noche, pues le vamos a proveer transportación, right? So, todo lo que necesita es comunicarse conmigo, particularmente conmigo, y nos encargaremos de proveerle la transportación que usted necesite si es que no puede venir porque tenga dificultad al guiar de noche. All right? Así que ha sido bueno estar en la casa de Dios. Amén. Dios ha sido bueno. Ok. Vamos a orar un momentito, nos ponemos de pie, cantamos la doxología. Si no se ha dado cuenta, cuando cantamos la doxología, lo que hacemos es una expresión de adoración y exaltación al Dios triuno que le servimos. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Todo lo que hagamos en la amonestación, la disciplina, debe ser en el Señor, ¿ok? Debe ser basado en la palabra de Dios, en el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, en el Señor, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo y para la honra de Jesucristo. Amén. Don't miss that point. That's the most crucial point. De pie todo el mundo, por favor. Padre, gracias, Señor. Me permitiste llegar aquí, terminar. Gracias, Padre Santo. Llegará algún día en que no pueda hacer esta función más. Llegará un día, Señor, donde quizás tenga que ver los servicios desde la casa, Señor, o de donde esté. Pero mientras tanto, Padre Santo, te agradezco enormemente por la salud que me has dado en este día y por el privilegio, Señor, de ser tu mensajero, Señor. Nosotros no cocinamos nada aquí, Señor. Nosotros simplemente somos meseros tuyos y lo que hacemos es servir lo que tú has preparado, tu santa palabra, Señor. Que ella gobierne cada aspecto de nuestras vidas, que seamos llenos, dirigidos, controlados por tu Santo Espíritu. Él siempre nos va a llevar en dirección de tu palabra, y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para su gloria y para su honra.
Gracias, Cristo, por poner tus ojos sobre gente pecadora como nosotros. Gracias, Señor, por estar santificándonos en esta hora. Y gracias por la certeza de que aunque posicionalmente estamos glorificados, llegará el día en que no va a haber más lucha, más contratiempos con el pecado, la enfermedad y este mundo, porque estaremos contigo para siempre disfrutando de tu presencia. Ven pronto, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gloria a Dios.